Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 7 de septiembre del 2024 y tenemos noticias muy importantes de último minuto. La primera es que ni a Dios dijo y ya se largó Ciro Gómez Leiva el día de ayer. Se despide de manera temporal, pero probablemente sea permanente de ambos programas. Sin embargo, ya llega el sustituto de inmediato de Ciro. Vamos a ver de quién se trata. Por cierto, han empezado a caer los primeros, ¿no? Se cae una consejera del INE, la expulsan y la verdad es que es un gran golpazo al PRIAN. Estamos muy distraídos con el tema del Poder Judicial, pero hay también cosas en el INE y por cierto ya también empiezan más las presiones de la oposición en el Senado, en donde, bueno, al final, después de que una senadora panista amenazó con golpear a quienes voten en contra, Alito también sale a decir sus cosas. Y vamos a arrancar. El día de ayer Ciro Gómez Leiva se despide, empieza su despedida, recordando que se va a quedar pues unos días más. Y bueno, ayer, en viernes, ya finalizando el programa de la mañana, Radio Fórmula, dijo esto, ¿no? Ya empezó a decir cuántos años tiene ahí en el programa y que agradece su preferencia, etcétera, etcétera. Vamos a escucharlo. Movida, pero gracias por el respaldo, por el acompañamiento que nos han dado en estos 11 años aquí por la mañana. Y de esos 11 años, 6 se han dado en este sexenio. Gracias por acompañarnos todo este tiempo. 8:20, hacemos una pausa, volvemos. Ya empiezan las despedidas de Ciro Gómez Leiva. Y eso después, ayer en la noche también, Ciro anuncia su retirada de Imagen TV. De una manera muy anticlimática. Vamos a escucharlo. Nosotros vamos a descansar unos días. Nos vemos por aquí el lunes 16. El lunes 16 ya con la reforma al Poder Judicial aprobada o ya con la reforma al Poder Judicial frenada. Bueno, lo veremos. ¡Ánimo! Y se me hace muy raro. O sea, está súper extraño. Ciro se despide y dice que va a regresar el 16 de septiembre. 16 de septiembre, por cierto, es día inhábil, ¿no? Es el día de la independencia. Y además se va Ciro en el momento cumbre, clave, fundamental, más importante de los últimos años, ¿no? La aprobación o no de la reforma al Poder Judicial. Va a ser una semana increíblemente intensa. Y él no va a estar ahí para reportarla, porque se va. ¿A dónde, Ciro? Y aparte llegas temporal, porque ya te fuiste de vacaciones, apenas en agosto. Te vas y la pregunta es, ¿a dónde se va? ¿Por qué se va? ¿Qué razón más importante, fuerte es que se va? Y la verdad es que sí, aquí, de una u otra manera, se pone muy interesante la situación. Ciro se larga, pero ya hay sustituto. Ya llegó ayer también Broso, el nuevo Ciro, que ayer sí va a estar seguramente muy pendiente con el tema de la reforma del Poder Judicial. Parte de su editorial fue la siguiente. Pero aún falta el último capítulo, mis niños. El gran desenlace de esta película de terror será la próxima semana en la Cámara de Senadores. Auténtica película de espantos, porque Morena y compinches no tienen la mayoría calificada que se requiere para aprobar la tramposa reforma judicial. Final de alarido, mis niños, porque nomás les falta un voto para dar el golpe de gracia. Un voto que tendría que brotar por la ausencia de un opositor o por una traición de algún senador o senadora del PAN o del PRI o de Movimiento Ciudadano. Ya no estamos en tiempos de cobijar esperanzas, mis chamacos. La realidad es más que cabrona. Pero sí, la oposición mantiene firmes sus 43 votos en contra. 43. La chingada reforma nomás no pasa. No sorprenderán los políticos de oposición conservando su número mágico, el 43, en contra de la reforma perjudicial que aniquila a México. O volveremos al eterno chingue su madre, al enterarnos de quién o quiénes dieron sus nalguitas a torcer. ¡Órale! Pero esto no es presión. Esto no es presión. Y no solo eso, Broso también se hizo referencia al famoso huevito con catsup. Y bueno, dice que él no es. Él es fifí como que para comer huevito con catsup. La verdad es que es increíble porque él hace
hace un personaje, ¿no? Obviamente un payaso que está totalmente pobre, pues, derruido. Pero la verdad es que de lo que dice después, honestamente, le sale lo fifí. Y me quedo también con los aplausos y las felicitaciones que no te supiste ganar. Perdóname, primo hermano, perdóname. No es personal, pero tú sabes muy bien que el huevito con catsup a mí no se me da, me saca ronchas. ¡Órale! Y me quedo también. Bueno, le saca ronchas el huevito con catsup. Ok, está bien. Sí, ya tiene claro que tú, broso, ¿no? Eres personaje ultra facho, súper fifí, ¿no? O sea, que también tienes un racismo y clasismo que brota por todos lados. Y bueno, pues sí, ¿no? Tú no entiendes huevo con catsup, puro huevo pocheado. ¿Cómo se llama? Este huevo, el francés, en fin. Bueno, en medio de todo, fíjese, mientras estamos muy distraídos con el tema de la reforma al Poder Judicial, hay noticias muy importantes que están saliendo en el INE. Hay ajustes de cuenta. Recordado que antes de esto de la reforma al Poder Judicial está la famosa debate de la sobrerepresentación. Y se acuerdan que una consejera electoral, Claudia Zavala, propuso de una manera totalmente inconstitucional e ilegal quitarle a muchos diputados a Morena para dárselos al PRIAN y evitar que tuvieran la mayoría calificada. Y se inventó una fórmula y sacó una serie de cosas bastante, no decir extrañas, ilegales para ello. Y en la votación fueron 3 votos a favor de quitarles la mayoría calificada a Morena y bueno, afortunadamente 8 votos en contra. Pero ahí estuvo la propuesta, totalmente ilegal e inconstitucional. Incluso Sergio Gutiérrez Luna pidió juicio político para esta consejera, Claudia Zavala. Bueno, después de todo esto llegó el ajuste de cuentas y ayer la corrieron. La corrieron de una comisión clave. Porque hubo una discusión, repito, en medio de toda la reforma del Poder Judicial, el INE sesiona y repartieron cargos y la corrieron del cargo más importante que tenía Claudia Zavala. Y la arrumbaron por ahí. La vez que sí, llegó el ajuste de cuentas. El Consejo General del INE aprobó la integración y presidencias de comisiones permanentes y temporales que van a operar en las elecciones del próximo año y hasta 2027. ¿No? Ojo con el dato. Van a estar hasta 2027 estas nuevas comisiones. En el próximo año van a haber elecciones en Durango, donde se van a renovar 39 municipios, y en Veracruz, donde van a renovarse 202 ayuntamientos. Pero, si se aprueba la reforma del Poder Judicial, obviamente va a ser la elección de ministros, magistrados y jueces. La comisión de organización, que bueno, va a organizar todo esto, será encabezada por Jaime Rivera. Bueno, ok, ese también es facho, pero bueno, es una comisión donde la verdad es que no hay mucha influencia. La de seguimiento estará Norma Cruz, que también presidirá la de capacitación. Pero esto es lo interesante. En la comisión de quejas y denuncias estará Rita López y fiscalización se estará Carla Humphrey. La de quejas es clave, se le están quitando a Claudia Zavala. Tenía ya 6 años presidiendo esta comisión. Y antes la precedía Ciro Murayama. En esa comisión de quejas es que se inventaron todas las denuncias en contra de López Obrador por el tema de las mañaneras, violencia política de género, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la comisión más poderosa del INE. Es una comisión que tiene, incluso le ordena al presidente o la futura presidenta no decir o declarar nada. Y repito, antes la controlaba Ciro Murayama, después la controló Claudia Zavala por los 6 años que duró López Obrador, bueno, desde que salió Ciro Murayama, y ahora la corren y va a estar Rita López. Alguien que, por así decirlo, está en el bando, no quiero decir pro 4T, pero antilencho sí. Entonces, este es un movimiento clave y fundamental. Y Carla Humphrey, que bueno, parece que ya se ha moderado bastante, está en otra comisión clave, la de fiscalización, donde precisamente está en el tema de las anulaciones electorales. Prerrogativas y partidos políticos, Dania Paola Rabel, bueno. Arturo Castillo en el Registro Federal de Electores, bueno. ¿Y a dónde mandan a Claudia Zavala? La mandan a comisiones realmente muy poco relevantes. Igualdad de género y no discriminación. Y voto de las mexicanas en el extranjero. O sea, la degradan a Claudia Zavala después de que finalmente fracasa su intento de golpe de Estado. Y aún así, creo que tiene que seguir el juicio político. Sergio Gutiérrez Luna lo escribió muy bien. Lo dije y lo sostengo.
juicio político, correcto, tiene que darse. No hay que perdonarles nada. Veamos a los fachos como realmente ellos no nos perdonan nada. ¿Por qué entonces hay que perdonarles algo? Hay que ser implacables, no hay que ser persecución, no hay que cometer ilegalidades, pero sí hay que hacer cumplir la ley de una manera tajante, de una manera absoluta. Y si cometieron ese tema de violar flagrantemente la Constitución, en algo que podía calificarse como un golpe de Estado, quitarle una mayoría calificada que Morena había ganado en las urnas, con las reglas que estaban totalmente definidas, pues tiene que ser de juicio político. Precisamente esa es la figura. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo los diputados de aplicar el juicio político? Ya es hora, para eso existe en la Constitución. Y precisamente por no aplicar el juicio político a tiempo es que hubo mucha corrupción y hubo mucha impunidad antes. Y ahora no la dejen dejar, no la dejen pasar. Es necesario aplicar también la ley a estos para que también se den cuenta la derecha de que si se atreven a violar la Constitución, cometer ilegalidades de esta manera tan burda, obviamente con un interés para frenar la democracia, va a haber sanciones. No va a haber impunidad. Lo dice Claudio Sheinbaum, no va a haber impunidad. Bueno, pues que no haya juicio político es impunidad. Y siguen las presiones. Por ejemplo, el día de hoy se realizó una entrevista de Alito que tiene con Edwin Chillón, en donde señala que ya empezó a convocar a todos los senadores y sus suplentes del PRI, precisamente para que nadie se escape el día de la elección. Todos los senadores nos vamos a reunir el fin de semana, propietarios y suplentes con sus licencias, para que aquí no haya de que lo dejó el avión, que se enfermó, que no llegó. Ahí van a estar todos listos, presentes. Ya está firmadas las licencias, imagínense. Pero falta algo. ¿Y Manlio? ¿No? Alito podrá hablar de los ganadores del PRI, pero Alito también es responsable de haber expulsado a Manlio de la bancada del PRI. Y Manlio, bueno, él dice que va a votar en contra, pero es como todo, hay que ver qué va a suceder realmente, porque si no se aparece, con que no se aparezca, ¿qué va a suceder? Nada. ¿Y qué le van a reclamar? Pues yo no soy traidor. Si me expulsó el PRI, si el PAN tampoco me quiere, y de repente, pues sí, me desaparezco, ¿y qué me van a decir? Entonces, vamos a ver qué pasa. La verdad es que él dice que no, que sí, que voy a votar en contra. Ok, pero honestamente a los políticos no hay que creerles nada ahorita. Nada. No les crean nada a los políticos. En este momento en particular el PRIAN. No se les creen nada. Hay que esperar qué va a suceder. Y obviamente yo no descartaría que no se dé. Sí veo una posibilidad. Veo, ¿no? Pero tampoco va a pasar nada. Al final ya vamos con esta corte y un montón de años. Y además en diciembre, repito, Claudio Sheinbaum va a tomar el control de la corte al momento de nombrar un nuevo ministro. Y ya con eso va a frenar cualquier acción de inconstitucionalidad. Y ya no van a poder tumbarle las leyes que meta, ni siquiera también los cambios constitucionales. Ya no van a poder tumbarlo. Se acabó eso. De entrada, que es un gran poder que tienen, ahí se terminó ese poder para frenar las leyes que apruebe Claudio Sheinbaum. Y después, eventualmente, para el 2027, precisamente en la elección intermedia, muy fuerte, ahí sí va a tener el control de toda la corte. La mayoría va a ser mayoría de la 4T. Y Claudio Sheinbaum no va a nombrar, no va a ser como Obrador, que cometió el error de nombrar a gente y dejarla ahí pasar como Carrancay, como Margarita Ríos. No, ella sí va a nombrar gente. Son muy leal y comprometida, incorruptible a la 4T. Aunque tengan el sello de la 4T, pero si ese es el juego de esta corte, como tenemos el sello del PRIAN de los ministros como Piña, y bueno, Lina Batres tiene el sello de la 4T, bueno, ese es el juego, esas son las reglas que están ahí, pues hay que jugarla así. Obrador, repito, cometió un error de no jugarla así y le costó. Pero bueno, al final nadie es infalible y hay que aprender. Y obviamente aprendió. Y en medio de todo eso, de todos modos, pues siguen ahí tomado el Senado por parte de jueces, supuestos jueces. Pero bueno, llega la gente, el pueblo, y vean lo que pasa. ¡Pónganse a trabajar, hijos de su puta madre!
Estamos disfrutando la batalla. ¡La reforma judicial! Pues sí, sean sus respectivas mentadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, los mexicanos, está a favor de la reforma al Poder Judicial. Son lo que realmente todavía no entienden los prianistas. No entienden, no les entra en la cabeza. O sea, están tan ensimismados en sí mismos, están tan encaprichados que buscan una victoria. Cualquiera, no importa. Vamos a jugar a los volados, al chinchampú, vamos a jugar a los quemados, a las trays. Pero quiero una victoria como dé lugar. Que no se den cuenta que esta victoria, si es que la tienen, va a ser muy, muy costosa para ellos. Porque se están enfrentando el 80% de los mexicanos. Ahí están las encuestas. Acuérdense que Sheinbaum hizo encuestas precisamente de la reforma al Poder Judicial. Están los números, están las cifras. Vamos a buscar la encuesta. Y entonces, con esta encuesta, vean. Encuesta de Morena dice que 80% quiere reforma judicial. O sea, el PRIAN quiere, se va a pelear con el 80% de los mexicanos. Entonces, es una victoria pírrica, si es que ganan. Imagínense, es lo que le pasó al PRIAN. Se pelearon con el Ejército y la Marina. El PAN se peleó con los programas sociales. ¿Cuál fue la consecuencia? Perdieron hasta la camiseta. ¿No? Y ahora, caray, en serio, están haciendo exactamente lo mismo. Solo se están echando encima al pueblo mexicano. Es más, les digo algo, hasta nos conviene que rechacen la reforma del Poder Judicial. Porque, repito, Claudia Sheinbaum va a tomar el control en diciembre de la Suprema Corte, va a empezar a frenar todo lo negativo que hacía la Corte. Y no solo eso, va a seguir asegurando el respaldo popular mayoritario. Y esta divisa en México, lo importante es el voto popular. Es lo que cuenta. Y así Morena, como va a tener triunfos electorales una y otra y otra y otra. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.